Amigos de Revista Info Más, les saluda Paula Machado. Y bueno, en el tema de hoy estamos hablando de algo que a veces nos pasa, es una emergencia, de momento nos vemos un accidente de auto, nos ponemos de los nervios y no sabemos qué hacer, por eso hoy me acompaña el abogado Luis Vega. Bienvenido a nuestro programa Revista, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. Abogado Luis Vega, usted es experto en lo que es accidente de auto. Vamos a poner en ese primer instante, nos encontramos en un accidente, chocamos contra una persona, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Bueno, obviamente lo primero es uno hacer, por decirlo así, un inventario de quienes van con usted en el vehículo y ver si hay alguien que esté gravemente herido y llamar al 911, por supuesto. Si ese no es el caso, la ley en el estado de Florida exige que uno mueva o remueva los vehículos de la vía y obviamente por razones de seguridad queremos evitar accidentes adicionales. Una vez hagamos esto, pues entonces hay que llamar a las autoridades, dependiendo de dónde la jurisdicción, se puede llamar al Florida Highway Patrol o el Sheriff's Office. Ellos van a enviar a alguien en emergencia, los bomberos casi siempre acuden también, y una vez tengamos las personas que son necesarias para poder atender el accidente, entonces hay que hacer un intercambio de información. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Porque ¿qué pasa? Estamos en un accidente y muchas veces viene el lado suyo, que es un abogado, para ver qué es lo que pasa. ¿Qué son el tipo, vamos a empezar con el tipo de información que hay que intercambiar para poder tener, en el caso de que uno tiene que ir hacia un abogado para buscar asesorarse de qué se puede hacer? Muy bien, la mayoría de las veces el oficial va a pedir información de ambas partes, si hay, o las partes que estén envueltas en el accidente. Aquí se les va a pedir pues su tarjeta de seguro, y una vez pues se le provea eso al oficial, esa tarjeta de seguro, pues entonces él va a tomar toda la información. El problema muchas veces es que la mayoría de las personas, o una gran porción de las personas en el estado de Florida, están manejando sin seguro, entonces ahí se complica un poco más la cosa. Pero hay que intercambiar la información del seguro, nombres, teléfonos donde se puedan comunicar con esa persona. Y un consejo como abogado es nunca abandone la escena del accidente, independientemente por poquito que sea el impacto, porque es un delito también en el estado de Florida, es el abandonar la escena del accidente. Pero yendo para atrás, esta información, el intercambio es muy importante. Mientras más información se obtenga, pues mejor. Hoy en día tenemos tanta tecnología, podemos sacarle fotografías a la tablilla, al vehículo, el impacto. Todo lo que podamos obtener información nos va a ayudar a nosotros como abogados para poder asistir en su reclamación. Entonces recomienda usted tan pronto eso, que se asegure que todo el mundo esté bien. Es normal que una persona hable con el que esté al frente o el que se haya chocado, y ambas personas, no importa quién sea causa del accidente, todo el mundo tomar fotos, que eso es muy importante porque eso a ustedes va a ayudar a asesorar, ¿no? Eso es correcto, y pues tenemos que también tener cuidado, porque a veces las personas están molestas, probablemente si la culpa fue de nosotros, de esa persona, y eso es otro consejo: nunca vamos a emitir culpabilidad, porque si hacemos eso se puede utilizar ya en una corte, y muchas veces puede ser que nosotros estemos bajo la impresión de que fue nuestra culpa el accidente, pero no necesariamente ese es el caso. Interrumpiéndote ahí, porque entonces es muy curioso, porque yo estaba en accidentes antes y lo primero que hacen es la policía te pregunta todo lo que pasó. ¿Qué recomienda usted decir? No admitir culpa, simplemente decir, bueno, ¿cómo uno tiene que decir lo que pasó? A veces con los nervios, uno a veces hasta dice cosas que no son. ¿Qué diría usted en ese momento? ¿Qué es lo mejor para decir? Es una pregunta interesante, porque obviamente el policía quiere saber qué pasó, y muchas veces pues, se le preguntan a testigos adicionales que estuvieron presentes. Básicamente pues uno se abstiene de ver los hechos como uno cree que sucedieron o lo que sucedió, y el policía simplemente va a emitir una opinión basado en su expertise como oficial de tránsito, y este reporte policial no es admisible en un juicio. Así que muchas veces pues vemos el reporte, y no necesariamente porque lo preparó un oficial no quiere decir que tenga errores, los vemos frecuentemente. La parte que no estuvo envuelta en el accidente, el dibujo que hicieron, el esquema no es correcto, la forma de la luz en que estaba localizado, si estaba roja, si aquel alega que estaba verde. Así que pueden haber muchas controversias o issues, como decimos, ¿no?, que puedan ayudarnos a nosotros a determinar, mira, aparenta que eres culpable, pero creo que te puedo representar en corte para que se elimine la infracción, y una vez eso suceda, entonces podemos proceder para tratar de representarlo en cuanto a los daños, si ha habido alguno.
Normalmente, si hay un accidente después de todo, ¿se recomienda tener que ir a un abogado? O hay veces que si es dicen como un dent, un golpecito, no hace falta, por su experiencia, usted obvio es abogado, pero ¿qué me dice acerca de eso? Bueno, como abogado, pues el consejo es que se asesoren con un abogado. Obviamente, la mayoría de nosotros vivimos de estos accidentes cuando nos dedicamos, pues, en nuestra profesión a esa área de accidentes, y nunca está de más el asesorarse. Muchas veces pues me sucede que viene la persona, estuve envuelto en un accidente, salgo afuera, o uno de mis paralegales o mis hijos que trabajan conmigo, y queremos pues ver en dónde fue el accidente, y la persona está señalando y tiene probablemente una marquita tan pequeña que con el dedo la borramos, ya se eliminó el impacto, y creamos mala reputación a veces como abogados cuando vemos que ni siquiera ha habido daños a los vehículos, y las compañías de seguro frecuentemente pelean esos casos con mucha agresividad. Ahora, todo es relativo, porque ese mismo impacto, si es una persona ya adulta, 75, 80 años, pues va a sentir ese impacto y puede causar daño. Personas que se acaban de hacer cirugías, por ejemplo, y la forma en que a mí me gusta compararlo es cuando estamos en un parque de recreación, estos carritos locos. No sé quiénes se han montado ahí, pero cada vez que a mí me han dado un cantazo, a 20 o 30 millas, uno lo siente, 2 o 3 semanitas después la cabeza le pesa 50 libras. Todo es relativo, ¿no? Última pregunta, habló de 3 o 4 semanitas. ¿Hay algún momento, algún tiempo que le hace falta a la persona que ha estado involucrada en un accidente de recurrir a un abogado, o en cualquier momento? ¿Hay una fecha límite cuando dice como que después de 15 días, sabes qué? Bueno, en el estado de Florida se puede reclamar hasta 4 años después de haber sucedido el accidente, pero si hay cambios en la ley que estipulan que si dentro de los 14 días después del accidente no se ha reportado, por ejemplo, a un médico que va a determinar si esa lesión amerita tratamiento adicional, entonces la persona puede perder sus derechos. Y por eso es la importancia de buscar asesoramiento legal tan pronto le sea posible, porque así evitamos que esa persona renuncie al derecho que puede tener. Bueno, muchísimas gracias, abogado Luis Vega, por estar con nosotros. Ustedes no se retiren, continuamos con mucho más aquí en Revista InfoMás. Y otra cosa muy importante.